Dos cosas, Marvin. En primer lugar, vemos como un presidente, un gobernante es sumiso, dada su propia condición. Está claro que Juan Hernández, C4, de acuerdo a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, no tiene ningún criterio. Él no puede decir no a nada. Él va a decir sí a todo lo que se le diga por su propia situación. Y en esa debilidad se lleva de encuentro todo un país. En segundo lugar, específicamente lo que es el acuerdo, que no ha sido expuesto y para verlo en detalle, pero claramente establece que vamos a recibir asilo o vamos a dar asilo a aquellos de otros países, Cuba, Haití, Nicaragua. ¿Cómo va a ser posible si nosotros no tenemos ni espacio para nuestros propios hondureños? Si no tenemos chance ni para los que regresan de nuestro país, ¿cómo le vamos a dar albergue y oportunidades a otros de otros países? La solución, y ahí Estados Unidos se equivoca, la solución no es esa. La solución es generar riqueza en nuestro país con oportunidades para que la gente no se vaya. Y esa riqueza que se distribuya equitativamente, ¿no? Que no se quede en unas pocas manos, mucho menos cuando hay elementos de corrupción e impunidad en nuestro país. Lo desconocemos. Nadie nos ha dicho qué beneficios reales se van a dar en función de este acuerdo que se ha firmado. Otro punto que hay que tomar en cuenta, Javier, es el hecho de que entiendo yo que acuerdos internacionales como el que se firmó deben pasar por el Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional no ha dicho ni pío en esto. En ese sentido habría que ver la legalidad del acuerdo que se firmó. Esto sería el precio, la fotografía que tanto estaba anhelando don Juan Orlando con el presidente estadounidense. Sí, totalmente. Y más, no solo la fotografía, ¿no? El hecho de poder legitimar algo que es ilegítimo, ¿no? Aprovecho para decir también la vergüenza que como hondureño siento junto a muchos el discurso que fue a dar a las Naciones Unidas. De verdad que no es el foro, o sea, no era el tema, ¿okay? Y vea la diferencia entre el discurso de Nayib Bukele con el discurso de Juan Hernández o CC4, ¿no? O sea, una diferencia abismal en cuanto a concepto. Y de verdad deja mucho que desear. Sí, porque para las cúpulas de poder no existimos, o hay obviamente un rechazo a que personas correctas sigan en una brega política, ¿no? Y estos sectores que han mantenido polarizado al país quieren seguir bajo ese esquema, pero reflexionemos los hondureños, ¿qué han pasado los últimos 10 años con esta lucha dogmática entre izquierdas y derechas, ¿no? Absolutistas? ¿Qué es lo que ha generado? Más pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad, vínculos con el narcotráfico. El país no puede seguir por esa ruta. Obviamente, negar que en la arena política existen Salvador Narrala o Luis Zelaya, para mí solo les denota desesperación, ¿no? ¿Y cómo podemos interpretar una manipulación de quienes realizan estas encuestas? Los grupos de poder creen que ignorando la figura de Luis Zelaya y Salvador Narrala ganan mucho con los que ellos proponen. Sí, o sea, y debo ser sincero en esto, y si quieres revisen encuestas anteriores, cuando yo aparezco y aparezco bien, yo igual, yo digo, yo no creo en ese esquema, o sea, porque son manejadas y sabemos que estos grupos de poder son que decir a quién medir y a quién no medir, y ellos lo manejan en función de una estrategia específica, que es mantener el status quo, pero el status quo del país en los últimos 10 años no puede seguir, de verdad, todos tienen que entender que el país no va por el rumbo correcto, que el país está al borde del precipicio y que todos los buenos hondureños tenemos que rescatarlo. Fíjate que yo creo que ya no, sinceramente ya no, yo creo que ellos están desfasados. Vuelvo a traer a colación el discurso de Nayib Bukele en Naciones Unidas, ¿no? Ese mensaje que da, tomarse una selfie, obviamente el mensaje que está al interior de esa acción es que ya debemos movernos hacia un mundo digital. Hoy por hoy las redes sociales, hay más cobertura, hay más hasta credibilidad, lamentablemente, porque en las redes sociales hay de todo, pero cuando los medios tradicionales mienten, cuando los medios tradicionales se prestan
a una estrategia servil hacia el gobierno de turno, pues pierden credibilidad. Y al perder credibilidad ellos tienen que entender que pierden rating.